Se trata de una capacidad de las abejas para detectar los alvéolos que contienen ninfas parasitadas con la pequeña familia Varroa. Pues bien, cuando las abejas, esas abejas resistentes, detectan la pequeña familia Varroa, destruyen todo lo que hay en el interior del alvéolo. Las abejas, gracias a su resistencia, consiguen controlar la población de ácaros Varroa, matando las ninfas infectadas y sacándolas de la colonia. Es una forma de cooperación social. ¿En qué se diferencian estas abejas resistentes de los millones que mueren por el Varroa? El Dr. LeConte envía muestras a Jim Robinson, jefe del equipo que secuenció el genoma de la abeja en 2006. Mi colega Yves LeConte, de Francia, ha identificado algunas abejas, una variedad de abejas domésticas, que son más resistentes al Varroa que otras variedades. Envió muestras de esta variedad a mi laboratorio y analizamos su actividad genética usando la técnica de microconjuntos para intentar obtener algunas pistas sobre las causas de su resistencia. Y quedamos gratamente sorprendidos al ver que las principales diferencias entre la variedad más resistente al Varroa, comparada con las más susceptibles, tienen que ver con la actividad en los genes asociados al comportamiento. La resistencia al Varroa es una forma de inmunidad colectiva más que individual. Es lo que se llama un comportamiento higiénico. Comparadas con otros insectos que han sido secuenciados, las abejas tienen menos genes de inmunidad y de desintoxicación. Por su naturaleza son débiles frente a los agentes patógenos y los venenos. Sin embargo, una fuerte disposición genética para la cooperación social puede compensar en parte esta debilidad individual. Los genes sugieren que la variedad resistente puede ser más sensible a algunos olores asociados a la presencia del Varroa. Este tipo de información puede conducir a mejorar las estrategias de cría, es decir, a criar abejas más resistentes. ¿Es así de sencillo? La inseminación artificial es más propia de un laboratorio que de una colmena. Los ex-sabo, padre e hijo, son reproductores comerciales de reinas, y con la mortalidad creciente de las abejas su negocio prospera. Científicos de todo el mundo dicen, queremos criar abejas resistentes a los ácaros o algunas abejas que toleren los ácaros, pero ¿cómo conseguirlo? Criar abejas resistentes a los ácaros Varroa es como criar ovejas resistentes a los lobos. Tal vez sea posible, pero es muy difícil y no sabemos cómo hacerlo. Las abejas tienen un potencial reproductivo increíble y en la medida en que podamos maximizarlo podremos ir por delante de muchos problemas, pero se trata de un esfuerzo constante. La vida de la colonia depende de la reina. Solo hay una. Es la madre de todas las abejas de la colmena. Una corte de obreras la asea y la alimenta noche y día. La ayuda a poner hasta 2000 huevos al día. La reina emite una señal química, una feromona, que calma y coordina a la colmena. Si produce menos feromona o si deja de poner huevos, las obreras la matan y se dedican a criar a una nueva reina, porque una colonia sin reina está condenada. El arte del criador es hacer creer a las obreras que necesitan una nueva reina. Hay una en cada jaula. Lo hacemos así porque si están en contacto entre ellas, se pelean. Las reinas valen entre 20 y 30 dólares cada una. Depende de la cantidad que compre el cliente. Si compra más de 100, son a 20 dólares cada una. Esta caja costaría 2.080 dólares para el apicultor. Pueden salir 104 colmenas de esta caja. El mercado determina las características de la abeja doméstica. Los apicultores prefieren abejas pacíficas y productivas, y son las que los criadores tratan de producir. Un centenar de criadores suministran los centenares de miles de reinas que se compran y venden cada año en América del Norte. El resultado es una producción de abejas cada vez más uniforme.
A esto se suma que la abeja doméstica no es endémica del continente americano, sino que llegó en el siglo XVII, con los primeros emigrantes europeos. Las abejas domésticas de América comparten un patrón genético limitado. La escasa diversidad hace que la población esté más predispuesta a padecer enfermedades y problemas. Pensamos que este hecho puede estar contribuyendo. No creemos que sea la causa del CFD o de la disminución de las abejas, pero por lo que respecta a las abejas domésticas, podría suponer una debilidad para ellas. Si las abejas del mundo son débiles frente a la enfermedad, es en parte por culpa del hombre. Al tratar de producir una abeja perfecta, hemos puesto en peligro ciertas cualidades necesarias para su adaptación al entorno. Mucho antes de que existiese el hombre, las abejas se habían adaptado a las condiciones de sus diversos hábitats. Las abejas negras de las latitudes nórdicas aprendieron a almacenar más miel en menos tiempo para sobrevivir al largo invierno. La abeja negra, más agresiva, se adaptó al crudo clima de Escocia a lo largo de generaciones, así como Willie Robson ha adaptado su apicultura a sus necesidades. Mi padre me introdujo en la apicultura en los años 50 y recuerdo que me decía, volveremos a empezar y las que murieron, muertas están. Y desde entonces hemos trabajado sobre el principio de que si no conseguían sobrevivir al invierno, es que no eran fuertes. Nuestro objetivo, y lo que hemos conseguido, es obtener una resistencia natural y total a todas las enfermedades conocidas de las abejas. Ahora que el varroa está progresando, tenemos que esperar que también desarrollen resistencia contra él. Y eso va a ocurrir. Yo no lo veré, pero se producirá en los próximos 50 años. Las abejas son muy capaces de adaptarse a este nuevo reto. Respetando los métodos tradicionales, Willie Robson se ha convertido en uno de los productores de miel más importantes de Escocia. Siempre ha confiado en la naturaleza. Creo que si se crían solo con el fin de que sean dóciles y produzcan miel, se las priva de muchas otras cualidades necesarias y esto, lógicamente, acarrea problemas. Una vez que se elimina en su cría el elemento que les da resistencia a la enfermedad, ya no lo podemos recuperar. Para controlar la enfermedad nos veremos obligados a utilizar pesticidas. Cuando interferimos en la naturaleza, basta con cruzar una línea muy fina para encontrar problemas. Y estos nos acaban costando 10 veces más de lo que habíamos pensado. Solucionar problemas en la producción de seres vivos es un verdadero quebradero de cabeza. En un mundo ideal, Willie debería ser un modelo, pero ya es muy tarde. Si los apicultores del mundo entero decidieran adoptar hoy un método tan radical de resistencia natural, la mayoría de sus abejas morirían y la economía agrícola mundial se derrumbaría. Todo el mundo se pregunta, ¿qué pasaría si las abejas domésticas desapareciesen? Pues actualmente no hay nada que pueda sustituirlas. Una hectárea de alfalfa en flor o de almendros son millones de flores que tienen que ser visitadas por las abejas, por polinizadores, para que se dé una óptima polinización. Y eso no se puede conseguir con colonias de abejorros, aun cuando los abejorros sean más eficaces que las abejas domésticas para ciertos cultivos. No podrían hacerlo. Una colonia de 50 abejorros, incluso de 100 abejorros, comparados con una colonia de 30.000 abejas, no puede rendir al mismo nivel en lo que se refiere a la polinización. En el transcurso de los siglos, la agricultura se ha desarrollado gracias a una gran diversidad de polinizadores. Las abejas domésticas no eran más que una de las múltiples especies de abejas que visitaban los cultivos. Hay por lo menos 19.000 especies de abejas silvestres en nuestro planeta, pero también estas están desapareciendo. Esta es pequeña. Hay más de 30 especies de abejas en mi jardín, y eso que no dedico mucho tiempo a buscarlas. Una pequeña y bonita abeja.
La desaparición de abejas silvestres está documentada desde 1992, pero es difícil de evaluar porque nadie había censado las poblaciones antes. Diferentes especies de abejorros, que eran muy comunes, han desaparecido. Algunos todavía se pueden encontrar en lugares recónditos, en las altas montañas de Colorado o al norte de la Columbia Británica. Pero ya no los podemos encontrar en lugares donde antaño representaban el 30% de las abejas. Han desaparecido por completo. Lawrence Packer dirige el mayor laboratorio de estudios sobre abejas silvestres del mundo. Las abejas silvestres polinizan la mayor parte de las flores de su entorno. Imaginemos qué ocurriría si, de repente, dejasen de crecer flores en los campos. No habría frutas ni bayas para alimentar a las aves y a muchos mamíferos. El ecosistema terrestre sería muy distinto del que conocemos si desapareciesen las abejas. La mayor parte de las abejas silvestres son polinizadoras muy especializadas. Algunas se alimentan exclusivamente de un tipo de planta. Si la abeja desaparece, la planta también. ¿La ven allí arriba? Sí, parece una avispa, pero es una abeja. Es una Antidium, de la familia de las Megachilidae. Este es un abejorro común, Bombus terrestris. Miren, aquí hay otro. Aquí esta diversidad de plantas le corresponde a una cierta diversidad de abejas. Tenemos una comunidad de plantas y una comunidad de abejas. Si se modifica un elemento del sistema, el sistema al completo se modifica. Las dos comunidades han evolucionado juntas y las dos podrían morir juntas. Las abejas silvestres no son atacadas por el varroa, ni por los virus que diezman a las abejas domésticas. Pero todas las abejas, silvestres y domésticas, son víctimas de un mal común no identificado. Para Paul Ehrlich, fundador de la ciencia de la coevolución, las abejas tienen la tarea de mantener la vida sobre la Tierra. Es preocupante saber que las abejas y otros polinizadores no están bien, porque ellos constituyen lo que llamamos vínculos móviles. Se mueven en la naturaleza y conectan cosas, y que las cosas que conectan en la naturaleza no funcionen es una mala señal. Uno de los aspectos más importantes de la evolución, de cómo surgen los organismos que pueblan nuestro planeta, que mantienen nuestra vida y cuya propia evolución nos hace existir, no es que esa evolución se produzca por la presión del entorno físico, es decir, del frío, del viento, etc., sino que hay organismos que crean presiones selectivas. De manera que, por ejemplo, las plantas y las abejas han evolucionado juntas a lo largo del tiempo. Las abejas obtienen su alimento de las plantas y las plantas obtienen su sexo de las abejas. Y estos tipos de complejos coevolutivos están entre los aspectos más importantes de la evolución, en un sentido amplio. No solo las abejas y las flores han evolucionado juntas. La coevolución funciona como una red. Hay una criatura que provoca un impacto fundamental sobre los demás seres vivos: el hombre. Por primera vez en la historia, la actividad humana está incidiendo de manera fundamental sobre el sistema natural. Y por eso también por primera vez en la historia de la humanidad existe la amenaza de un colapso de la civilización mundial. Y todo puede hundirse, en parte, debido a las abejas. Hay un lugar en la Tierra en el que se han reunido voluntariamente todos los elementos que intervienen en esta catástrofe. Un lugar manipulado, a expensas de la naturaleza, donde el monocultivo ha sustituido a la biodiversidad. Es una ecología totalmente dependiente de los caprichos del hombre. Este es el Valle Central de California a finales de febrero, cuando tienen que ser polinizadas las flores de estos almendros que se extienden a lo largo y ancho de 300.000 hectáreas.
Hacen falta 36.000 millones de abejas. Es la mayor migración animal del mundo. Sin las abejas, la polinización por el viento produciría 10 kilos de almendras por hectárea. Con las abejas, los almendros producen 700 kilos por hectárea, es decir, 70 veces más. Aquí se cultivan el 80% de las almendras del mundo. Las almendras son muy importantes en California. Ahora mismo, la mitad de las colonias del país se ha trasladado a California para la polinización de la almendra. Creemos que en el año 2012, el 86% de las colonias que hoy existen en el país se trasladarán a California para la polinización. Ahora bien, si el número de colonias disminuye al ritmo actual, harán falta todas las colonias del país para hacer la polinización en California. Las almendras aportan más dinero a la economía californiana que las uvas o el vino, y por eso hay tal necesidad, una verdadera demanda de abejas. ¿Cómo obtienen tantas abejas los productores de almendra? Llaman a un pequeño despacho de la ciudad de Bakersfield, donde Joy Traynor lleva 40 años poniendo en contacto a apicultores y productores. Joy Traynor es un broker de las abejas. Cuando empecé en los años 60, había abejas suficientes en California para cubrir todo el territorio, que era por entonces de unas 40.000 hectáreas, y el alquiler de las abejas era de $3 por colonia. Pero como los terrenos se han extendido a unas 260.000 hectáreas, ahora no hay suficientes abejas en el estado. Por eso hay que importar abejas, y los costes de transporte han aumentado los precios. El alquiler está ahora entre $130 y $200. Joy Traynor promete a los apicultores un buen precio por el alquiler de sus colmenas y a los productores de almendra colmenas sanas para una polinización eficaz. Mi trabajo es poner las abejas en la senda de la prosperidad, en prever dónde serán más útiles. O sea que casi tengo que pensar como una abeja. Tengo que pensar en los recursos disponibles. El trabajo de polinización es un contrato. Lo que me mueve son los beneficios, mejorar los beneficios. Me gusta oírlas. ¿Las oye usted? Para John Miller, el sonido de las abejas es como el sonido del dinero. Quiero verlas volar. Quiero ver cómo se mueven. Mire esta flor, ¿la ve? Se acaba de abrir y los granos de polen están en las partes florecientes. Esta es de ayer y ya ha sido polinizada. ¿Ve la diferencia entre esta y esta? Aquí ya han buscado y recogido el polen y ha sido removido por las abejas al hurgar en la flor. John Miller es uno de esos apicultores que mantienen sus colmenas en continuo movimiento. Sus abejas recorren decenas de miles de kilómetros cada año para polinizar cultivos por todo el país. Algunos años son mejores en el negocio de la polinización. Nos dedicamos a las almendras y después algunas abejas van al estado de Washington para polinizar manzanos. Eso nos da oportunidad de tener dos fuentes de ingresos, pero con las manzanas no se obtienen tantos beneficios como con las almendras. Después viene la producción de miel en Dakota del Norte. Unos años son secos y otros húmedos, hay años calurosos y otros que no. En parte es cuestión de suerte, y hay que sentirse cómodo con el riesgo, así es la agricultura. Unos años son buenos y otros terribles. Pero para las abejas hasta un buen año puede resultar terrible. Sufren el estrés del transporte, de la reorientación, los cambios de alimento, de clima, los medicamentos, las infecciones y no tienen posibilidad de adaptarse. Tenemos que trasladar estas colmenas. Aquí es pleno invierno y estamos intentando llevarlas donde haya otras muchas, para que así tengan la fuerza, el número y la capacidad de acudir a una gran concentración de flores, porque todos estos árboles florecen al mismo tiempo. Bingo, pequeña. Un apicultor itinerante puede obtener hasta el 75% de sus ingresos anuales en las 3 semanas de polinización de los almendros.
pero eso supone hacer que las abejas sobrepasen sus propios límites. En el mantenimiento de las colmenas, cuando encontramos una con un rendimiento inferior a la media, si la reina falla o está ausente, la buscamos y la matamos. Introducimos crías o huevos de otra colmena y ponemos una nueva reina, y la colmena no se pierde. Con más de 600 millones de abejas, Ron Spears es uno de los apicultores más importantes del mundo. Hace unos 10 años, una reina podía durar fácilmente 2 temporadas. Con los acaricidas que usamos actualmente, el movimiento constante de las colmenas y la prolongación de las temporadas, la reina aguanta unos 10 meses, 11 en algunos casos. Las reinas se agotan. Es cuestión de reservas, como los caballos o cualquier tipo de ganado. Pierden la capacidad de poner huevos, los 1.500 o 2.000 que tienen que poner cada día para mantener una colonia de abejas sana. Se pone contra la rejilla frente a ellas. No puede vivir sin obreras junto a ella. Ron Spears compra las reinas en Hawái, unas 7.000 u 8.000 cada año. Con la polinización a escala industrial, se ha roto la relación de las abejas con el entorno y con las estaciones. Estos inmensos monocultivos que ellas polinizan son paisajes artificiales y efímeros. Incluso en medio de la abundancia, las abejas pueden morir de hambre. En un entorno natural florecen múltiples plantas al mismo tiempo, aportando una rica variedad de polen y de nutrientes. Pero aquí las abejas no tienen elección. No hay más que un tipo de polen. Monocultivos de tal extensión son frecuentes hoy en la agricultura estadounidense. Es posible que esto suponga un problema, especialmente si en la dieta de las abejas, en el polen, hay un bajo nivel de micronutrientes o incluso no los hay. Se necesita un nuevo plan de gestión en la alimentación de las colonias, con proteínas de buena calidad, grasa, vitaminas, minerales, para que crezcan con rapidez y tengan el tamaño requerido para polinizar almendros. Es una nueva manera de gestionar las colonias. Nos estamos pareciendo cada vez más a los criadores de cerdos o de pollos, en el sentido de que proporcionamos la comida a los animales. No los soltamos en la naturaleza y dejamos que busquen la comida adecuada. Ahora tenemos que pensar más como ganaderos. Esta colmena ya ha sido tratada. Esto es una empanada nutritiva. Esto es una bolsa de mentol y esto es Tilan, un antibiótico. Esta ciencia que dice estar al servicio de la abeja está en realidad al servicio de un sistema que la explota hasta la muerte. Si las abejas tienen que ser alimentadas y atiborradas de medicamentos es porque han sido introducidas en un entorno al que pueden adaptarse. Hay que alimentarlas, estimularlas y fortalecerlas. Solo así habrá suficientes abejas cuando empiece la polinización. Si no se las estimula antes de que empiece la floración, serán fuertes al final de la misma, pero no al principio. Constituyen un tipo de apicultor completamente diferente y no tengo nada contra ellos. Es la naturaleza del negocio, aunque cada paso que se da por ese camino acarrea problemas. No me gustaría verme envuelto en eso. Eso no es apicultura. Es un campo de minas. Es realmente triste. Todos los males de la abeja se reúnen aquí. Proliferan los parásitos y los virus. El ritmo de las estaciones se ha roto. La tierra está saturada de pesticidas, fungicidas y fertilizantes químicos. Es un infierno para las abejas. Estos apicultores industriales fueron los primeros en padecer el síndrome del derrumbamiento de las colonias. Muchos investigadores señalan a esta combinación de gestión agresiva y entorno muy degradado como una de las posibles causas del CCD. Los apicultores saben que las colonias pueden sencillamente debilitarse y morir.
Económicamente no puedo sobrevivir sin las almendras, pero creo que este lugar es tóxico. Es increíble que, sometidas a condiciones tan extremas, aún estén vivas. El Valle Central de California es un entorno tan particular que casi parece de otro planeta. Pero en un paisaje más familiar, como las tranquilas colinas del sur de Alemania, las abejas viven una pesadilla. En mayo de 2008, en Baden-Württemberg, las máquinas que plantaban semillas de maíz tratadas con pesticidas levantaron una nube de polvo. Esta nube contaminada se depositó en los brotes de los manzanos y en los campos de colza, en un área de más de 300 kilómetros cuadrados. 11.500 colmenas destruidas, 330 millones de abejas. Cuando por la mañana temprano fuimos a ver a las abejas, muchas de ellas estaban muertas. Durante todo el día las vivas se llevaron a las que estaban muertas, porque las abejas no suelen morir en la colmena. Hacen como los antiguos indios americanos, abandonan la tribu para entrar en la tierra de la caza eterna. Abandonan la colmena para morir. Es muy raro que las abejas mueran en la colmena. Solo ocurre en casos de enfermedad o envenenamiento. Christoph Koch es uno de los 700 apicultores afectados. Ha perdido el 70% de sus abejas. No tarda en conocerse el culpable. Es un pesticida, el Poncho Pro, que contiene un agente activo, la clotianidina. Reporta 237 millones de euros a la sociedad agroquímica Bayer. El Poncho Pro se aplica directamente al grano de maíz, en vez de ser pulverizado durante el crecimiento de la planta. El tratamiento con Poncho Pro había sido recomendado por el ministro regional de Agricultura, Peter Hock. Este insecticida es muy eficaz contra los insectos y por lo tanto también lo es contra las abejas. Si está clasificado como inofensivo para las abejas, es porque las semillas están enterradas, fuera del alcance de las abejas. Algunos hechos parecen demostrar un uso incorrecto del producto. Eso y las compensaciones son las líneas de nuestra investigación. Hay pruebas que demuestran que las compañías efectuaron erróneamente el recubrimiento de las semillas. Algunos lotes del agente adhesivo usado para pegar el insecticida a los granos de cereal eran defectuosos. Todo parece claro, un simple accidente. Pero en los análisis del Laboratorio Nacional, las abejas muestran dosis de clotianidina bastante inferiores al nivel que se considera mortal. Probablemente, en determinadas circunstancias, esta sustancia sea más tóxica de lo que habíamos pensado. Se encuentran residuos de clotianidina en la cera y en el polen. La Oficina Federal para la Protección de los Consumidores y la Seguridad Alimentaria toma una decisión excepcional: suspender como medida preventiva la autorización de aplicar el Poncho Pro a las semillas de maíz y de colza. Bayer no reconoce su responsabilidad. No obstante, paga 2 millones de euros en compensación por las pérdidas de los apicultores. Sobre los inesperados resultados del laboratorio de toxicología ya no se vuelve a hablar. Pero en Francia los apicultores están convencidos de que esta nueva familia de pesticidas mata a las abejas, y no por accidente. En Francia hubo una gran lucha por parte de los apicultores, puesto que fuimos el primer país afectado por estos problemas. En los años 95, 96 y 97 se hablaba incluso del mal francés de las abejas y buscábamos las causas de la mortalidad. A partir de 1994, los apicultores franceses ven cómo sus abejas desaparecen en el momento de la floración de los girasoles. Las cosechas de miel disminuyen un 60%. Algo había cambiado. Aquel mismo año Bayer había introducido un nuevo pesticida para aplicar a los girasoles, el gaucho, que se convertiría en su producto más rentable, 556 millones de euros anuales. Los apicultores luchan durante años hasta hacerse oír por las altas instancias del Estado. El gaucho, utilizado con el maíz y el girasol, es un pesticida neonicotinoide sistémico como el Poncho Pro.
Son pesticidas sistémicos que se aplican a las semillas y se difunden por la propia planta durante su crecimiento. Bayer afirmó que el producto era inofensivo para las abejas porque su agente activo, el imidacloprid, no contamina ni el polen ni el néctar. Investigadores franceses encontraron residuos de pesticida en el polen y el néctar del girasol, y estudios de laboratorio demuestran que dosis tan ínfimas como 3 partes por millón de imidacloprid afectan a las abejas. A la vista de estas contradicciones, el Ministerio de Agricultura suspendió el gaucho como medida preventiva. Mucha gente tiene la impresión de que ya no se utilizan pesticidas, ya no se ven en los campos aquellos pulverizadores con rampas de pulverización enormes, aquellas nubes que todos hemos visto en las películas. Y por eso tenemos la impresión de que en nuestros campos ya no se emplean pesticidas. No obstante, hay que decir que estos pesticidas tienen tal toxicidad que unos miligramos depositados en la semilla bastan para convertir en tóxica toda la planta, incluso en fase de floración. Y en consecuencia toda la fauna polinizadora, no solamente las abejas domésticas, sino toda la fauna, desde la eclosión de la larva y de hecho toda su vida, va a nutrirse de alimentos contaminados. Pero la toxicidad de los neonicotinoides no solo afecta al polen y al néctar. En 2009, unos investigadores italianos descubrieron que plantas de maíz tratado exudan dosis letales de pesticida en una especie de savia líquida que se forma en el exterior de la planta. Esas pequeñas gotas son hasta 1000 veces más tóxicas que el néctar contaminado. Una abeja que beba este líquido morirá en unos minutos. Bayer aduce que no hay ninguna prueba de que las abejas puedan estar en contacto con ese líquido en la naturaleza, porque experimentos hechos en laboratorio no son representativos de lo que pasa en el campo. El toxicólogo Luc Belsunce formó parte de la comisión de tóxicos que investigó el gaucho. Lleva 15 años estudiando estos pesticidas de última generación. Y Belsunce ha hecho un descubrimiento inquietante. Los neonicotinoides tienen efectos diferentes según la dosis. Una exposición repetida, incluso con dosis ínfimas, puede tener resultados inesperados. Con estos insecticidas no hay dosis seguras. No se puede hablar de los efectos menores cuando el insecto muere. Sin embargo, cuando se disminuye la dosis y esta no resulta letal de forma inmediata, se pueden apreciar otros efectos. A estos efectos se les denomina subletales. Sub quiere decir por debajo, es decir, por debajo del fenómeno letal, por debajo de la mortalidad. Sobre la base de nuestros estudios podemos decir ahora que el comportamiento de un tóxico en un organismo no es necesariamente el esperado. Cuando las dosis se repiten, el tóxico no induce a la mortalidad en el sentido esperado. Es decir, las fuertes dosis no son las más tóxicas y no se está más protegido porque las dosis sean menores. Lo que ahora se plantea es saber si este fenómeno, que se ha demostrado en la abeja, es o no extrapolable al hombre. Estos efectos subletales son fuente de intoxicación del sistema nervioso. Una pérdida de memoria o una parálisis temporal son catastróficas para las abejas domésticas o silvestres. El envenenamiento a un nivel subletal de los pesticidas podría ser la causa de la desaparición de las abejas. Las investigaciones de Marian Fraser demuestran que las abejas están expuestas permanentemente a muchos productos químicos agrícolas, y no son solo las abejas adultas las que resultan afectadas. Al principio nos preguntábamos si los pesticidas penetraban en la colmena, en la comida de las abejas, en la cera donde se desarrollan las crías. Esa era nuestra primera pregunta y ya ha sido contestada. Sí, penetran en la colmena. En algunas muestras de polen hemos encontrado hasta 31 pesticidas diferentes. De media encontramos 6 pesticidas por cada muestra de polen. Resulta que las abejas domésticas son grandes monitoras medioambientales. Recogen todo lo que hay en el ambiente. Nosotros pensamos que el aire lo disipa todo, pero no es así. El secuenciado del genoma ha revelado que las abejas tienen una debilidad genética inmunitaria, pero también una debilidad genética para la desintoxicación. Están prácticamente indefensas frente a los pesticidas.
Las interacciones de los diferentes productos químicos hallados en el interior de la colmena son para todas las abejas un peligro de una magnitud desconocida. Tenemos pruebas, las primeras pruebas, que muestran que estos pesticidas combinados tienen un efecto tóxico sinérgico. Es decir, que 2 o 3 pesticidas en una dieta de polen para las abejas tienen un efecto aditivo sobre esos pesticidas. Estamos viendo que algunos productos, en particular algunos fungicidas y pesticidas, pueden unir sus fuerzas. Esto quiere decir que pueden ser mucho más tóxicos cuando se juntan que la suma de cada uno de ellos por separado. Otoño de 2009. En el Congreso de Apimondia en Montpellier, el papel de los pesticidas es muy controvertido. Por los pasillos circula una noticia. Parece que un estudio aún no publicado por entonces demuestra un nuevo tipo de sinergia. Sus autores son los norteamericanos Jeff Pettis del Departamento Estadounidense de Agricultura y Dennis Van Engelstor. Expusimos colonias enteras a niveles muy bajos de neonicotinoides y después enfrentamos abejas de estas colonias con el nosema, un patógeno intestinal. Aun cuando administramos el pesticida a niveles muy bajos, apreciamos un aumento en los niveles de nosema en respuesta directa a la administración de neonicotinoides y en comparación con las que fueron alimentadas con proteínas normales. Ustedes midieron ese efecto a unos niveles en los que no se puede detectar el pesticida. Trabajando con dosis tan bajas, no lo podíamos descubrir en nuestro estudio, porque está por debajo de los límites de detección. Sabemos que las abejas han estado expuestas porque nosotros mismos las expusimos. De no ser por eso, nunca lo habríamos sabido. La clave puede estar en las interacciones. La salud de la abeja es delicada y a menudo estas interacciones son difíciles de comprobar. Estamos manipulando un pesticida y un patógeno y vemos la interacción. Estas conclusiones son confirmadas por un estudio de laboratorio de Yves Leconte y Luc Belsunce publicado en 2009. Incluso a niveles indetectables, los pesticidas neonicotinoides debilitan la inmunidad de la abeja. Si esta es la respuesta al misterio de la desaparición de las abejas, entonces la simple eliminación de estos pesticidas podría salvarlas. Pero, ¿será demasiado tarde? ¿Cómo cuantificar o controlar pesticidas que contaminan el suelo a niveles indetectables? ¿Cómo confirmar su eliminación? La agricultura industrial necesita miles de millones de abejas, pero las abejas no pueden vivir en el entorno creado para este tipo de agricultura. ¿Qué decisión tomar? ¿Y quién debe tomarla? Por el momento las abejas se han convertido en obreras desechables. Pero la industria y algunos científicos ya han previsto que el futuro será un mundo sin abejas. Es posible identificar formas de genes que conferirían tipos específicos de ventajas y usar la ingeniería genética para introducir estas formas de genes en las abejas. Ahora bien, esta es una ciencia muy joven, primer punto. Y segundo, debemos tener mucho cuidado con estas prácticas, porque sabemos que cualquier gen tiene múltiples funciones. No hay ningún gen que solo tenga una función. Tenemos las herramientas para conseguir abejas más productivas en nuestras plantaciones, pero hemos de proceder con sumo cuidado. Hay posibilidades tecnológicas, algunos inventos mecánicos para proporcionar servicios de polinización. Incluso quizá la posibilidad de diseñar abejas robóticas, si vamos un poco más allá, en el futuro. Creo que no hemos explotado las posibilidades tecnológicas. No hemos tenido en cuenta los servicios de polinización. Y pienso que se abren muchas opciones, tanto biológicas como tecnológicas, que solo necesitan ser desarrolladas.
Uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos, en mi opinión y en la de muchos otros científicos, es que hemos tomado caminos equivocados en nuestra tecnología agrícola. En particular por la excesiva intensificación y la expansión uniforme de cosechas sobre demasiadas superficies del planeta. Y no hemos tenido en cuenta la diversidad genética de las cosechas al utilizar demasiados abonos y pesticidas artificiales, empeorando las cosas. El daño ecológico más grave provocado por el hombre ha sido a través de la agricultura. Antiguamente los mineros llevaban un canario en una jaula cuando descendían a la mina. Si el pájaro moría, los mineros sabían que el aire se había vuelto peligroso. Las abejas son mucho más sensibles que los humanos a los venenos medioambientales. Ellas son las centinelas del medio ambiente. En la mina, cuando el canario moría, los mineros evacuaban la mina. Hoy, los apicultores y sus abejas han encontrado refugio en las ciudades. Un panal magnífico. Hay 2 o 3 kilos. Han seguido trabajando muy bien después de la primera cosecha. Sin embargo, la estación no es favorable. Las abejas funcionan mejor aquí, en el centro de la ciudad, que en zonas de grandes cultivos. Producen más miel y hay menos mortalidad. Es una verdadera señal de alarma. El epitafio de la tumba de mi padre habla de abejas. Significaría algo así como: mientras las abejas vuelvan cargadas con su tesoro, el tiempo seguirá siendo oro. Es una referencia a las abejas que se utilizaban como medicina terapéutica. Los ancianos y las personas convalecientes se sentaban a contemplarlas. Las abejas trabajaban todo el día y aquellos hombres eran felices allí sentados, mirándolas. Y estas no les picaban porque eran colmenas caseras que tenían en el jardín y estaban acostumbradas a las personas. Yo vivo en el campo, en el hermoso campo, y no solo cuido de las abejas, también me relaciono con la gente. Todo forma una comunidad, la comunidad campestre. Y encontrarse con gente como pastores, granjeros y agricultores es una forma de vida. Yo soy apicultor y cada uno hace su trabajo. Sería una verdadera lástima que todo esto acabara por desmoronarse y desaparecer. Mira, esta es la reina. ¿No es maravillosa? Está asustada, no le gusta estar expuesta. Es bonita, ¿verdad?